Hola, buenas noches. Desde la provincia de Misiones estamos compartiendo con todos los docentes que pueden ver este video. En particular, les transmitimos un saludo de la Tierra Colorada, donde se realizó el último 15º Congreso de la CEA. Un abrazo fraternal a los colegas catamarqueños y en particular a su secretario general, el secretario de CITCA, Sergio Guillermo Undegui, que nos permitió estar en la CEA porque a través de él fue el primer contacto que tuvimos para poder ingresar a la Confederación de Educadores Argentinos. Así que un abrazo gigante a todos los catamarqueños y en particular a Sergio. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir la situación no solo salarial, sino de todo lo que hace a la normativa que rige para los docentes misioneros en el ámbito de la educación y en el caso concreto del estatuto, que sé que ahora están tratando de modificarlo en la provincia de Catamarca, queremos compartir un trabajo que hemos hecho en relación a cómo se está organizando en la provincia de Misiones y en su momento también en el 2015 tuvimos una lucha enorme para poder frenar la reforma del estatuto que quisieron hacer a través de la participación nada más y nada menos que un gremio que responde a la CETERA, fogoneando esa reforma que iba a desaparecer o iba a hacerse desaparecer fundamentales derechos a los docentes de Misiones. En este caso, compartiremos un trabajo sintético de lo que significa la normativa en la provincia de Misiones respecto de lo que es no solo el estatuto docente, sino la estructura respecto a lo que significa la estructura reglamentaria en forma de PowerPoint de lo que es la estructura reglamentaria de la docencia misionera. Respecto de eso podemos presentar desde el comienzo una síntesis de lo que es la reglamentación de las condiciones laborales docentes en Misiones. En este caso estamos partiendo de la base del estatuto, que es, en el caso de Misiones, se denomina Ley 6, número 6, que es la ley que garantiza el cumplimiento. En este caso también tenemos régimen de licencia y lo que se refiere al procedimiento administrativo en sí mismo en la provincia de Misiones. El estatuto docente misionero establece que ser docente es quien imparte, dirige, supervisa u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, así como quien colabora directamente en esas funciones con sujeción a normas pedagógicas y reglamentación del presente estatuto. El estatuto también reglamenta los deberes y derechos del personal docente, que presta servicio en organismos dependientes del Consejo General de Educación, porque así como en otras provincias y ministerios, en nuestra provincia, por Constitución, establece el artículo 43, que la educación la garantiza el Estado y es el Consejo de Educación el órgano constitucional o el órgano máximo que rige las normas y la educación en Misiones. En cambio, en el artículo 47 de la misma Constitución misionera, el estatuto docente es el instrumento legal que establece las condiciones laborales docentes y fue sancionado por primera vez en 1964. En ese marco tenemos una estructura jurídica del sistema educativo, donde tenemos como base justamente el estatuto, del cual también hay complementariamente decretos o leyes, resoluciones, etcétera. Las principales se refieren al régimen de acumulación de cargos, funciones y horas cátedra del personal docente, el decreto 1533/63 y el decreto adicional presentismo, también la resolución 210 del 96 sobre desplazamiento, porque el estatuto provincial nuestro establece en el artículo 78 que los docentes que no tengan título podrán ser desplazados por el directivo inmediatamente, y el directivo tiene que dar lugar al que tiene título, y eso fue reglamentado por esta resolución 210/96. También cómo se hace el procedimiento sumarial, el decreto 22608, el decreto 542/83 de licencia e inasistencia, y los procedimientos administrativos reglados por la ley 1/89, que antes se llamaba
2970 era el número, ahora el digesto jurídico puso nuevo nomenclador a las leyes. Acá está una foto simbólica del Estatuto No Se Toca, porque en su momento, como dije, 2015 intentaron modificar el estatuto y fue frenado por 15 días de lucha bastante intensa, donde el gobierno de Misiones, a cargo de Rovira en la Cámara de Representantes, intentó con el aval de CETERA UDPM, que promocionaba el proyecto, modificar nuestro estatuto. Se frenó con la unidad y lucha de varios gremios. En ese momento no estábamos confederados en la CEA, ni conocíamos a los compañeros, pero sí estábamos como línea Alfredo Bravo, agrupación docente, integrando ese frente que vio lograr marcha atrás la reforma a través de un acta firmado con representantes de cámaras, gremios y agrupaciones que definió, digamos, este nuevo triunfo, digamos, de la lucha de los docentes misioneros al dar marcha atrás la reforma estatutaria. Tenemos también el estatuto en particular, donde en su capítulo primero habla del personal docente, los deberes y derechos del docente. Capítulo 3, función, categoría y ubicación de los establecimientos. Capítulo 4, el escalafón, junta, clasificación y disciplina. Capítulo 5. Y así otros capítulos que hablan sobre la carrera docente, ingreso a la docencia, de qué época son los nombramientos, estabilidad en el cargo, clasificación personal docente, perfeccionamiento docente, ascenso. Con respecto al ingreso a la docencia, podemos decir que acá hace varios años, desde el 92, que no hay un concurso como se preside tal, y se existen titularizaciones masivas que tienen que ver más con el acomodo, el clientelismo, que generado por una estrategia sindical pro gobierno que planteó desde la UDPM CETERA titularizaciones masivas sin concurso. Tenemos permuta y traslado, reincorporaciones, destino a la vacante, remuneraciones, jubilaciones, disciplina. También ingreso y de los títulos habilitantes, porque hay títulos habilitantes, supletorios y específicos. En el caso de los títulos específicos, lo define también una comisión evaluadora que define las competencias de título y demás, que a partir de este año exigimos integrar porque estamos dentro de la mesa paritaria provincial a través de estar perteneciendo a la CEA. Tenemos los ascensos, interinato y suplencia, índice para las remuneraciones. Esa es la grilla salarial que establece, por ejemplo, que el cargo testigo maestro de grado, que tiene en nuestro caso 1112 puntos índice, el de menor escalafón, y el cargo testigo denominado así en cualquier paritaria, y a partir de ahí se calculan todos los básicos y el coeficiente que se aplica para poder conformar los básicos de todo el escalafón. Los ascensos, interinato y suplencia, todo lo que regula la actividad del docente. Tenemos enseñanza técnica, enseñanza media, enseñanza primaria. Las designaciones en primaria son diferentes a las de secundaria. Acá se rige por delegaciones escolares que por padrón deberían designar, pero esos delegados escolares no están en el marco del estatuto, sino que crearon por resolución y designación de cargos políticos se define un delegado que tiene que llamar periódicamente a las vacantes, que muchas veces no lo es así, más transparente es el sistema en secundaria que se lo hace por padrón de escuela, donde deben ofrecer los cargos formalmente y dejar sentado que si no quiso el que tiene mayor puntaje, sigue el que está con menor valoración y así sucesivamente hasta completar la lista. Caso de primaria no queda muy transparentado ese tema, sino que son los delegados los que exponen el padrón muchas veces, pero por ahí se designan por fuera del padrón. Y acá tenemos los títulos de disposición especiales para la enseñanza superior y disposiciones para los centros de capacitación, que también hay, especiales para la enseñanza escrita y disposiciones complementarias. Así también están el decreto de licencia 542/83, que son todas las licencias que pueden sacar y cómo son la reglamentación referida a los tiempos en que tienen que
estar presente en la escuela 10 minutos antes en rama primaria, 20 minutos antes si el docente está de turno, rama media y técnica y superior 5 minutos antes los docentes, 10 minutos antes los preceptores y BDL y 15 minutos antes el docente de turno, incumplimiento del horario sin causa justificada, sanciones, superado el límite de 10 días, falta de puntualidad en el año, se eleva a dirección de enseñanza y se imparte sanción disciplinaria. Inasistencia, estamos con el decreto 542/83 de los de artículos 11 al 23. Tenemos que incurre en falta injustificada si no concurre a sus tareas sin autorización previa del director o sin dar aviso. Cuando la injustificación determina reconocimientos médicos, licencias médicas, no ha realizado la justificación correspondiente. Inasistencia sin causa justificada, por ejemplo, puede causar primera inasistencia, apercibimiento, segunda, 1 día de suspensión, tercera, 2 días de suspensión, 10 días injustificado en el año, se eleva al departamento personal, vía dirección de enseñanza y previo sumario hay cesantía. También tenemos inasistencias justificadas por razones particulares, 2 por mes, 6 en el año con goce íntegro de haberes, donación de sangre, obligaciones militares, fuerza mayor, fenómenos meteorológicos, 4 en el año, certificada por autoridad policial o municipal, integración de mesa examinadora. También tenemos licencia anual reglamentaria, vacaciones extraordinarias, licencia por enfermedad. Y ahí tenemos un caso puntual que es de los suplentes. Y los suplentes tienen distintos días habilitados para licencia que el titular o el interino. Por atención a familiar tiene 10 días laborables con goce de haberes, por matrimonio, igual que los otros en el artículo 37, las mismas condiciones, por duelo y accidente de trabajo, conforme a las disposiciones, y por enfermedad 30 días laborables con goce de haberes por año, y por maternidad, según el artículo 51, mientras que reúna 4 meses de antigüedad en el año y o en dicha suplencia. Y ahí tenemos el caso de accidente. El accidente de trabajo es un caso particular porque tenemos que decir que por trámite efectuado por el CEMAP desde el año pasado, logramos, después de 20 años de lucha, que se garantice un autoseguro provincial para dar cobertura real y efectiva a los trabajadores con accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Se crea un organismo de autoseguro provincial que garantiza mínimamente la atención, el traslado y después el tratamiento conforme a la ley de riesgo de trabajo, que hasta ahí no teníamos, y se pudo tener digamos, el dictado del decreto 960/19 que establece el régimen de autoseguro provincial con un 0800 para la atención inmediata de los agentes que sufran accidentes laborales, no solo los docentes, sino los trabajadores públicos en general, un logro que desde el CEMAF lo consideramos histórico. Acá tenemos una planilla que, si bien no la vamos a detallar para no entrar a profundizar, que compete más que nada para que vean un sistema organizativo para que los delegados, docentes en general, tengan bien sintéticamente planteado y esquematizado lo que significan todas las licencias y quiénes pueden tenerla, cuántos días y qué instrumentos legales son los que les avalan para tomar esas licencias y el tiempo que corresponden y cómo se justifican, y sigue el cuadro. También tenemos procedimiento administrativo que configura la ley 1/89, y entonces ahí trabajamos con los principios de los administrados y del administrador. En el caso nuestro, que seríamos los docentes ante el consejo, seríamos administrados, donde tenemos algo. Primero, la gratuidad de las presentaciones, no hay que pagar aranceles. Informalidad quiere decir que podemos no tener un abogado, pero dejar sentado nuestra disconformidad y ya es suficiente, mientras que se lo haga dentro del plazo legal, que son 10 días hábiles, porque no tenemos excusa por no cumplir el plazo legal. Pasados los 10 días no tenemos derecho en el ámbito administrativo a reclamar. O pueden considerar extemporáneo nuestro reclamo. Tenemos derecho, pero no es dentro del tiempo legal. Tenemos que impulsar nuestra cuestión administrativa porque puede ser declarada que no se impulsa ni dejarse sin efecto o pasar archivo, y no tenemos excusa de decir no conocemos las leyes. O sea que hay un principio de inexcusabilidad del conocimiento de las leyes,
y tenemos que agotar la vía administrativa para ir a otra instancia. Y la administración tiene que cumplir con estos principios, que es emitir actos administrativos válidos y eficaces, o sea, con discernimiento, intención y libertad por parte del administrado, actuar conforme a su facultad y competencia, recibir nota escrita, no puede decir no voy a recibir, la mesa de entrada tiene obligación de recibirlo, resguardar las garantías del debido proceso, derecho a ser oídos, a no ser juzgados, sin juicio previo y a aportar y producir pruebas, motivación de la decisión administrativa tiene que estar fundadas y notificar integralmente los instrumentos legales y actos administrativos en tiempo y forma con derecho a defensa del administrador. Eso tiene que hacer la administración y es un principio que debe ser cumplido por lo que dice la ley. En cuanto a los plazos legales, tenemos 10 días hábiles, sin contar sábado y domingo, que se computan a partir del día siguiente al de la notificación. El vencimiento del plazo se computa a las 12 horas del mediodía al día 10. Se denomina plazo de gracia las 2 primeras horas administrativas correspondientes al día siguiente de haber operado el vencimiento, y en ese periodo el escrito se encuentra válidamente ingresado. Con respecto a la mora y silencio de la administración, hay un artículo del 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 1/89, cuando la autoridad administrativa deje vencer los plazos, se puede presentar un pronto despacho, pero si transcurrido 15 días no hay respuesta o no haya pronunciamiento de la administración de manera expresa, el administrado podrá solicitar judicialmente ese libre orden de pronto despacho o considerar el silencio de la administración como negativo, quedando facultado para seguir una vía recursiva administrativa o las que están previstas en las leyes. Remedio procesal a favor del administrado son, por ejemplo, ante una resolución del Consejo que consideremos que viola nuestro derecho o está en contrario a derecho, se ejerce un recurso administrativo de acuerdo al artículo 108, inciso A, revocatoria, de jerárquico, plazo de 10 días siempre, hábiles. Se interponen decisiones de la administración, también ante el silencio y mora, como dijimos, pronto despacho, y si no, tomarse como negativa el silencio, despacho administrativo, y también cuando se encontraron comprometidos o en riesgo de derecho índole alimentaria, por ejemplo, el pronto despacho por cuestiones de no pago de salario. Escritos presentados, nota, recurso, pronto despacho. Todo requerimiento debe hacerse por escrito ante la autoridad de aplicación, pero también tenemos derecho a recibir la nota con el órgano receptor, sello y demás, hora y fecha en lo posible, con quién recibe la nota y la copia, y la notificación integral del acto administrativo. Tenemos que tener copia del expediente, notificarse con fecha y hora del instrumento legal o de la actuación correspondiente. En el caso de Misiones, la obra social es una caja jubilatoria provincial, IPS, Instituto de Previsión Social de Misiones, donde el docente aporta a la obra social más de, entre jubilación y obra social, el 19% de su salario con aporte. Tenemos la caja jubilatoria, es provincial, expide jubilaciones ordinarias, edad avanzada, invalidez, pensiones, minusválidos, personal, retiro del personal de seguridad, jubilaciones de intendentes, reconocimiento de servicios para otras cajas jubilatorias. Se creó en el año 1954, era manejado por los empleados que la crearon, pero hasta la dictadura. Luego de la dictadura quedó en manos del gobierno provincial y sigue a cargo del mismo, con la participación de un representante por la rama activa y otro pasiva que se elige cada 4 años por los afiliados, que son 80.000. En este caso eran los primeros funcionarios a cargo, el primer directorio, y ahora tenemos como afiliados todos los empleados públicos activos y jubilados, que son más o menos 80.000 agentes. En carácter de titulares son los afiliados directos, empleados de la Administración Pública Provincial, Municipal, órgano legislativo, judicial, entre autárquicos como el Consejo General de Educación, o docentes en este caso. Podemos afiliar a nuestro esposo o esposa e hijos de hasta 21 años, jubilados y pensionados y retirados, todos esos son los titulares de la obra social. Y se adhieren también los que tienen una relación sanguínea con el titular, esposa, concubino, madre y padre, huérfano de padre y madre, etc.
menores en guarda, nietos menores de 14, esposos o esposas en matrimonio igualitario. Y es el gobierno, como dijimos, el que ejerce digamos, el gobierno de la obra social también, y tiene un directorio específico con presidente, vicepresidente, gerente, jefe de gabinete y secretario general del directorio. Y representante electo cada 4 años por los afiliados, que son rama activa y rama pasiva, que se eligen, los activos eligen los activos y los jubilados a los de pasiva. Y acá tenemos la normativa que rige el EPS, donde podemos descargar las leyes, los decretos, sobre todo la que hace a la vigente hoy, que es la ley número 19, en números romanos, número 21 con números naturales del digesto jurídico de la provincia. Acá podemos hacer un clic y descargar todo lo que hace la normativa respecto a las jubilaciones, pensiones y lo que hace a la obra social. Así que el docente luchando, como dice nuestro lema, también está enseñando. Muchas gracias.